Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy, como ustedes saben, por lo menos cada 2 semanas, yo traigo a nuestra queridísima epidemióloga, que siempre digo que es tan gentil y que estoy tan y tan agradecida del tiempo que nos dedica, Cruz María Nazario. Buenos días, Cruz María, ¿cómo estás? Buenos días, Delvis, y buenos días a toda tu radio audiencia. Bueno, veo que estás rodeada de música natural, de pajaritos y esas cosas que está fantástico. Sí, me tuve que salir a la terraza porque, como tú sabes, en casa tenemos competencia con el internet. Tengo un nieto que toma sus clases. Ajá. Y entonces pues acá en la terracita pues están los Focatiers cantando porque quieren comida. Ahorita. Bueno, pues hablemos de cómo van las cosas. Las cosas en el mundo con el COVID y con todas las cosas que están rodeando, porque ahora hay otras cosas que andan por ahí que no tan solo es el COVID. Pero bueno, quisiera que empezáramos a hablar sobre cómo tú, como epidemióloga, cómo evalúas la forma en que se sigue informando al país las personas infectadas, o sea, las estadísticas de lo que pasa con el COVID. Y además, ¿cómo ves la organización para regresar a la escuela? Porque se han generado muchas controversias, hasta la Asociación de Maestros ha hecho una conferencia de prensa para decir que los maestros no van a ir, que se van a declarar enfermos o van a coger su tiempo sin, no sé, bueno. Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que como empezaste, hay un desastre a nivel de la información, que es la que se debería estar utilizando para tomar decisiones. Ningún gobierno puede tomar decisiones correctas, adecuadas, si no tiene los datos correctos y adecuados. Me parece que hay un desbalance tan grande entre lo que se dice y lo que aparece oficialmente. Porque cada vez que tú me llamas y me invitas para tu programa, yo como loca bajo todo lo que tiene la página del Departamento de Salud y nada, se me pone el pelo más blanco, que ya casi está transparente, porque uno no puede corroborar lo que dice los que están en el gobierno en este momento con lo que oficialmente aparece en sus páginas. Yo, por ejemplo, lo corroboro con la página de la Universidad de Johns Hopkins y entonces tampoco se puede ver una correspondencia entre lo que dice la página oficial del Departamento de Salud y esta página de esta universidad que desde el inicio de la pandemia nos ha hecho accesible a todos los interesados en estos temas, pues los datos mundiales. Y esos datos mundiales se recogen de los departamentos de salud y de CDC en aquellos lugares que CDC ¿verdad? Tiene algún tipo de injerencia. Y tú no puedes corroborar. En Hopkins se dice que la tasa de positividad en Puerto Rico está sobre 20%. Cuando vas a la página del Departamento de Salud, sorpresa, en la página oficial no hay ningún dato de positividad, excepto una nueva página que han hecho, disque, y se llama así, documento, espérate, que tiene un título tan impresionante que uno dice, contra, estamos adelante. Se llama Informe semanal del análisis de transmisión comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares de Puerto Rico. ¡Wow! Por el título nada más, yo cuando lo abrí dije, ¡ah, maravilla! Tengo toda la información. Pues resulta que ahí la información es bien confusa. Tienes parte de la información, te dice que cambiaron ahora el formato porque CDC dio unas nuevas instrucciones y como tú sabes aquí, si el CDC dice póngase con la cabeza para abajo y las piernas para arriba, pues todo el mundo arranca a hacer esa maniobra. Y lo que uno ve en este análisis es que no se debe haber ninguna escuela en Puerto Rico, excepto en un municipio que yo creo que no hay niños. Te voy a buscar el mapita, porque es tan interesante. Ahora, pues, lo ponen por colores. Transmisión alta, que es un color rojo, transmisión sustancial, ese es un nuevo término, bien bonito. Y después... ¿Y qué cosa es transmisión sustancial para un epidemiólogo? ¿Qué le dice eso? Nada,
porque eso es una mera definición que están tratando de colorear, ¿verdad? Las tasas de positividad, y entonces a ese colorcito anaranjado ahora le han puesto el título sustancial. Eso quiere decir que está alto, que no se pueden abrir las escuelas. Las escuelas no se pueden abrir o no se deben abrir si la tasa de contagio comunitario es más de un 5%. Y fíjate, fue interesante que me enteré, ¿verdad? Que cuando uno conversa con otras personas, pero en Estados Unidos se han abierto muchas escuelas y no ha habido problema. Pues sí ha habido problemas. El último informe de CDC, ellos hicieron un estudio de, creo que fueron 171 escuelas en un estado, y encontraron 31 brotes epidémicos de la COVID en las escuelas. Y lo más interesante fue que de esos brotes ellos pudieron identificar el origen, en la gran mayoría de ellos, en los maestros. Entonces, tú puedes pensar, bueno, en los maestros, porque los maestros no estaban vacunados en ese estado, momento. Pero tampoco dicen si eso es cierto. Esa es una especulación que uno podría hacer. En Puerto Rico, los maestros tampoco han sido vacunados en su totalidad. Así que, por lo tanto, cuando los niños van a una escuela, lo mismo se pueden contagiar con los compañeritos de clase que con los maestros que no han sido vacunados. Y aunque hayan sido vacunados, la persona vacunada también es capaz de contagiar. Así que, francamente, me parece un caos inaceptable esa falta de evidencia científica para la toma de decisiones en algo tan importante como el regreso a las escuelas. Delvis, yo estoy loca porque abran las escuelas, así recupero mi espacio completo y no lo tengo que compartir con un niño que me regaña. Mira, a veces estoy dando una clase y me excito y grito, y él allá me hace señas, le está gritando a los estudiantes. Así que yo quiero que empiecen las clases, pero no quiero que empiecen las clases de una forma que lo pueda perjudicar a él en su salud y que nos pueda perjudicar a nosotros, porque nosotros somos los que lo buscamos a la escuela. Que es imposible que se abran las escuelas de la forma en que se está ofreciendo la información. No hay evidencia que nos permita decir esto es una decisión sabia, esto es una decisión política. El gobierno necesita que empiecen a llegar los fondos, que le quiten los fondos que le están dando a los niños para comer, para pagar el internet, para entonces ellos seguir manejando de forma descabellada todos esos fondos. Esta es la agencia que tiene un mayor presupuesto, así que estamos hablando de mucho dinero. Y yo pienso personalmente, a lo mejor estoy equivocada, que más que el deseo de que los niños puedan regresar a la normalidad de su escuela, estamos pensando en que el gobierno quiere regresar a la normalidad del manejo de su presupuesto. Y eso pues es preocupante. Hay algo que me llama la atención y quiero que me lo expliques bien para el beneficio de nuestra radio audiencia. Y es cuando me dices que un vacunado puede ser capaz de contagiar. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cómo se dan esas condiciones? O sea, que la persona no sabe que estaba enferma cuando se vacunó, o que después de haber pasado la enfermedad todavía puede transmitir. Explícame bien eso. Esa es la parte más importante de la controversia que hay ahora mismo mundialmente. Y ayer estaba leyendo un artículo que dice, ¿usted está confundido con todas las noticias que se están dando? Y yo contesté con la cabeza sí, aunque no me estaban entrevistando. Pero ese es el problema. Ninguna de las vacunas que se han aprobado, por ejemplo, por lo menos para Estados Unidos, por el FDA, ninguna de esas vacunas garantiza que usted no se pueda contagiar con la COVID-19. La efectividad de las vacunas, Pfizer, Moderna, hasta la AstraZeneca y la Johnson & Johnson, lo que ellos certifican es la efectividad, que si usted se contagia, la enfermedad va a ser menos severa, se va a reducir la posibilidad de que tenga que ir a un hospital por la enfermedad severa y que muera. Eso es lo que garantiza esa efectividad de un 90 y pico, un 80 y pico, y un 70 y pico, y un 66 y pico de la Johnson & Johnson. Lo que quiere decir es que aunque estés vacunado, si una persona se para frente a ti sin mascarilla, está contagiado, es capaz de contagiar a esa persona, tú te puedes contagiar.
Aunque tú estés vacunado. Aunque estés vacunado, lo que pasa es... O sea, no es que un vacunado te pueda contagiar a ti. Es que si tú estás vacunado, o es de las dos vías, o es en las dos vías. Es en las dos vías porque el vacunado se puede contagiar y te puede contagiar a ti. Lo que pasa es que estamos tratando de jugar con ese número, de que a mayor número de personas vacunadas, menor posibilidad de una persona contagiada encontrarse con alguien que ni esté vacunado y esté susceptible. La vacuna lo que hace es que baja la carga viral y por lo tanto, mientras más bajita la carga viral, es más bajita la posibilidad de que tú contagies a otro. Sobre todo si esa otra persona que se para frente a ti también está vacunada. La vacuna lo que nos protege es de una enfermedad severa. La vacuna no nos asegura que no nos vayamos a contagiar. Y no es la vacuna la que contagia, porque en la vacuna no te están inoculando el virus completo, es solamente una proteína de ese virus. Pero quiere decir que tú vas a estar más fortalecido en no desarrollar una enfermedad severa. Y eso trae otro problema, porque entonces las personas que se van a enfermar vacunadas van a tener una carga viral bajita y por lo tanto la gran mayoría van a ser completamente asintomáticos. Y ese eso es un problema, y eso es un problema. Eso es un problema, como tú dices, porque si nosotros vimos a principio de la pandemia, lo más terrible era que el contagio era de la gente asintomática en un 85%. Entonces ahora nosotros con la vacuna estamos creando también un grupito de personas que a lo mejor se contagian porque dicen, como yo me vacuné, boté la mascarilla, se acabó la hand sanitizer, me voy para los chinchorros. Y esa persona que se va para los chinchorros, que se mete en el lugar sin protegerse, está susceptible todavía a enfermarse. Así que lo que estamos confiando es que mientras más personas se vacunen, pues menos posibilidad hay de que la transmisión sea a enfermedad severa, ¿verdad? Que la carga viral sea tan bajita que si alguien se contagia, que sea una enfermedad que tú puedas manejarla en tu casa. Y entonces te pregunto, ya me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar esta pregunta. ¿Cómo va la posibilidad de lograr la inmunidad de grupo de acuerdo a la cantidad de gente que se ha vacunado en Puerto Rico? He visto en informaciones noticiosas que ya se ha duplicado la cantidad de vacunas que han llegado a Puerto Rico, lo que podría dejar ver que va a aumentar de alguna manera la vacunación. Pero cuando regresemos de la pausa, entonces quiero que me expliques lo de la inmunidad de grupo y si se va a dar o si no se va a dar. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo esta interesante conversación, que usted esté muy atento porque estamos hablando con una epidemióloga que sabe lo que tiene entre manos. Así que usted escuche bien lo que ella dice y tome sus precauciones porque este asunto no ha pasado todavía y estamos haciendo muchas cosas de forma desordenada. Y como ella bien ha dicho en el segmento anterior, no crea usted que porque está vacunado ya se puede ir por ahí por la libre. No haga eso porque se puede contagiar o puede contagiar a otras personas queridas. Ya nosotros vi las cifras, creo que tenemos ya 2,000 y pico de muertos. Eso es mucha gente, 2,000 y pico de muertos por una enfermedad como el COVID-19 en Puerto Rico es un montón de gente. Y ya vimos que Estados Unidos ya llegó al 500,000 de muertos. O sea, no... porque usted no tenga un muerto en su familia, no crea que en Estados Unidos han muerto familias completas, familias completas han muerto de COVID. Así que bueno, quería que me explicaras bien si se va, cómo va la cosa de lograr la inmunidad de grupo después de la gente vacunada o qué va a pasar. Pues yo creo que nunca han dicho exactamente cuánto es lo que se recibe y cuánto es lo que se va a recibir. Siempre hay una forma de confundir los datos. Pues hoy se recibieron tanto y estamos esperando que lleguen tanto. Y a mí eso me causa mucha preocupación. Yo calculé que a razón de los 40,000 dosis que se estaban recibiendo semanales, nos íbamos a tardar 2 años y 3 meses en adquirir inmunidad de grupo. Recuerdo.
La doctora del Departamento de Salud dijo que se va a duplicar esa cantidad que vamos a recibir. Quiere decir que nos vamos a tardar 1 año y 1 mes en adquirir la inmunidad de grupo si van a ese ritmo. La esperanza está en que a medida que se apruebe las otras vacunas para llegar a Puerto Rico, pues que podamos aumentar ese número de dosis y se pueda ir disminuyendo, pero nadie despinta que ni en 6 meses nosotros vamos a estar con inmunidad de grupo completa, que se supone que es entre un 75% a un 80% de la población susceptible. Ahí pues habrá que descontar a las personas que ya están vacunadas, que no se van a volver a vacunar, a las personas que, por ejemplo, ya les ha dado la enfermedad y en algunos casos esas personas dicen, bueno, como ya yo me enfermé, yo debo tener suficiente inmunidad y he escuchado que dicen que no se van a vacunar. Pero aún así, estamos teniendo el problema de que no hay una cifra segura, no hay consistencia en cómo se está vacunando y a quién se debe vacunar. La primera vez que se dieron las instrucciones de cuáles eran las prioridades para la vacunación, se dijo, hay 2 categorías importantes. La primera es esos servidores de salud que están en el mayor riesgo de contagiarse, médicos, enfermeras, los que trabajan en los laboratorios, en la cocina, limpiando el cuarto del paciente. Ellos son los que se debieron haber vacunado toditos en primera instancia. La segunda prioridad, entonces, son los que tienen mayor posibilidad de morirse si se enferman. ¿Quiénes son esos? Los viejos mayores de 75 años. Pues no sé si tú has podido entender cuál es el revolú de cambiar prioridades en un momento y cambiar prioridades en otro, pero para mí que solamente se dieron cuenta que lo estaban haciendo mal cuando salió a la voz pública que estaban vacunando a personas que no estaban en ningún riesgo, ni por edad, ni porque estaban expuestos a pacientes con la COVID, sencillamente porque eran el abogado asesor de alguien importante o una publicista que se conocía a alguien donde estaban vacunando y se vacunó. O sea, cuando eso sale al público es que entonces el Departamento de Salud reacciona y dice, hay que vacunar a los 10 primeros. Pero yo creo que no fue una decisión que se hizo para seguir los protocolos, sino más bien porque pues salió a relucir que también en la vacunación como en la compra de las pruebas, pues existe mucho margen para la corrupción. Entonces, volviendo al asunto de la inmunidad de grupo, si al uno ponerse la vacuna, realmente no, inmunidad real de que nunca más te vas a enfermar no existe, sino que aminora. ¿Cómo entonces, bajo esas circunstancias, se puede dar la inmunidad de grupo? ¿O es que tiene un significado distinto? Sí, no sigue siendo el mismo significado. La inmunidad de grupo, como yo se le expliqué a los estudiantes hace dos semanas, ellos, mira, que ahí me di cuenta lo vieja que estoy, que le puse a hacer un ejemplo de las maquinitas esas pinball. ¿Tú te acuerdas de esas maquinitas? Sí, claro, yo soy también vieja. No tanto como yo. Pero estamos pegaditas, no te creas. Yo le dije, ustedes saben que esa máquina, tú con fuerza le das una bolita y la bolita va tocando pins y por eso es que se oye el ruidito pin, pin, según va tocando. Lo mismo pasa con la COVID, ¿verdad? Esa es la imagen. La COVID, una persona contagiada, tiene que encontrarse con alguien susceptible y contagiarlo. Y esa persona susceptible tiene que se contagia y se enferma, tiene que contagiar a otro para seguir contagiando a muchas personas en la comunidad o en el grupo. Una vez que una persona contagiada choca con otra que no está susceptible porque ya se vacunó y levantó suficiente inmunidad, y lo que a lo mejor va a desarrollar es una enfermedad bien poco eficiente contagiando a otros porque su carga viral es bajita, pues lo que va a pasar es que menos personas se van a ir contagiando eventualmente. La situación que tenemos es que tenemos que seguir protegiéndonos para todavía minimizar esa oportunidad de que el virus entre a una persona en el cual se pueda multiplicar. El virus no vive fuera de una célula humana o del animal que lo
¿verdad? Que también es un reservorio. Pero el virus, una vez que tú te curaste de la enfermedad, se murió. Si ya tú no eres contagiosa, ya ese virus se murió y el pobrecito dice, espérate, tengo que buscar a alguien más para contagiar. Y por eso ahora ha empezado a mutar esa proteína de una de las espiculitas, se llama la proteína S, para hacerse más eficiente contagiando a personas. Porque no se quiere morir, no quiere desaparecer del planeta. Entonces dice, caramba, la gente se está vacunando, pues yo tengo que buscar mejores formas de seguirme propagando para mantenerme. La vacuna lo que hace es que disminuye esa posibilidad de contagiar a muchas personas. Vamos a seguir con la posibilidad de contagiarlo. Cuando hablamos de probabilidades y posibilidades, la gente tiene que entender que la vacuna no es 100% eficaz. No hay ninguna garantía que si tú te vacunaste, estás 100% protegida. Lo que se dice es, hay un 95% de posibilidad que tú desarrolles un buen sistema inmunológico y te proteja de una enfermedad severa. Pero hay un 5% de posibilidad que su sistema no desarrolló ninguna protección y por lo tanto a ti te puede dar enfermedad severa si estás entre esos 5. ¿Cómo sabes si eres del 95 o del 5%? No lo sabemos a menos que te hagas una prueba y eso no se está haciendo en Puerto Rico. Y eso debería hacerse, esa prueba que tú mencionas. Yo creo que se debería poder hacer pruebas y eso era algo que de lo que me preguntaste al principio en el protocolo que está usando el Departamento de Salud para las escuelas. Dice, hay que hacerle pruebas a los maestros 2 veces en semana. Ahí parece que, primero hay el disparate que no dice qué tipo de prueba. Segundo, que no dice cómo se va a interpretar esa resultado, porque el resultado se interpreta de forma diferente en las pruebas que se utilizan. Y además, si aquí en Puerto Rico tú haces una prueba molecular y se tardan 14 días en darte los resultados, pues entonces, ¿cuál es el uso de hacer un montón de pruebas que no se va a evaluar sus resultados rápidamente? Lo que se debería estar haciendo es pruebas ahora sí serológicas, porque la prueba serológica, si das positivo, quiere decir que al menos tu sistema desarrolló esas fuerzas de protección, ese sistema inmunológico con todas esas proteínas que nos protegen y que mandan a desarrollar anticuerpos para controlar, ¿verdad? Esas invasiones de virus. Si tú sales positivo en una prueba serológica, eso está chévere. Pero cuando yo leí el manual del Departamento de Salud, dice, hay que hacerle prueba. No dice qué prueba. Claro, porque va a depender qué tienen y qué van a vender. Pero entonces tienen que decir cuál es el resultado. Si te hacen una prueba molecular y das positivo, tú tienes que irte en cuarentena y tienes que salir de esa escuela. Y hay que poner en cuarentena a todos los nenes que estuvieran en contacto contigo, hasta tanto no se le haga la prueba y se determine que no están contagiados. ¿Qué va a hacer el Departamento de Salud con las pruebas si ahora mismo hay una tardanza tan grande, es un retraso en dar la información? Cuando tú tienes 15 niños en un salón de clases, tú tienes potencialmente un brote considerable de casos si tú tienes un maestro contagiado o un niñito llega contagiado. Yo creo que la preocupación que tú trajiste al principio de nuestra conversación es bien importante porque no hay claramente un plan de qué es lo que se va a hacer en las escuelas para proteger a nuestros niños y al personal también de las escuelas, los dos. Y por ende, a un tercer renglón de la sociedad que son los viejos que cuidan estos niños. Sí, otra cosa que me preocupa a mí, estaba mirando que obviamente entre las cosas que están en el protocolo para las escuelas es que no haya fuentes de agua activadas. Pero por otro lado, yo me pregunto, ok, olvidemos lo de las fuentes, está bien, no hay por qué tener una fuente, pero y entonces, el acceso a lavarse las manos de los niños, cuando se dice que lavarse las manos es algo importante, porque cuántas horas tú vas a tener esos niños en la escuela, es un horario regular. Hay un sinnúmero de cosas a considerar que yo no tengo muy claro si se están considerando o no, o si simplemente se están poniendo en esa página de protocolo porque, pues, por ponerlo. Pero una cosa, del dicho al hecho hay un gran trecho, es lo que pienso yo. Pero bueno, tengo que hacer una pausa, Cruz María. Tu reacción al regreso. No se vaya nadie.
Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Cruz María, me había tenido que ir a la pausa y no te permití que que me contestaras la pregunta, pero ahora sí, y te la repito. Me preguntaba yo, estos protocolos, si van realmente a funcionar en las escuelas, sobre todo en la cosa de la limpieza, cuando he visto en uno de los informes que, bueno, no puedes tener agua en las fuentes, y entonces me pregunto, pues los baños también estarán cerrados, y cómo los niños se lavarán las manos durante el día. Ok. ¿Y cómo van a tomar agua? ¿De dónde van a tomar agua? ¿O es que vamos a convertirlos en camellos? Que tú le das agua antes de salir de la casa y no puedes tomar agua en todo el día. O cada uno va a ir con una botella de agua plástica a la escuela. Y entonces, ¿cuánto le cuesta eso a los padres? Porque también en el protocolo, o la señora esta que van a poner de secretaria, dijo que cada niño tiene que llevar su mascarilla. O sea, ¿cuántos padres tienen para estar comprando una mascarilla diaria? Porque tienen que botarla después que la usen y salgan del salón de clase. O sea, todo recae de nuevo, como ha pasado siempre en las escuelas públicas. Mira, yo vivo en el campo y todos los años a los vecinos, porque yo contribuyo, ¿verdad? Como miembro de la comunidad, hay que llevar a la escuela el papel de baño. Le piden a los nenes que sé yo cuántos rollos de papel de baño, rollos de papel toalla, el hand sanitizer. Cuando la epidemia de influenza, también todos los nenes tenían que llevar botellas de hand sanitizer. Mira, si eso era antes de la COVID, pasa un huracán, pasan terremotos, las escuelas no están preparadas. Vamos a seguir imponiendo que todo el protocolo de limpieza y de seguridad recaiga en los maestros y en los padres. Porque eso es lo que ha pasado siempre. Los maestros son los que pintan los salones, los maestros son los que limpian los salones, porque no hay suficientes conserjes. Y no sé si... Y los que compran materiales en muchos casos. Bueno, montones de materiales. Tengo una amiga que ella gasta un salario, porque ella tiene una escuela, ella hace un salón elemental y tiene niños con deficiencia, y esa mujer gasta un dineral comprando cositas para adornar su escuela. Entonces, un protocolo que es ambiguo, que no es claro, porque tampoco dice qué van a hacer y dónde van a poner si se enferma un maestro y un niño. ¿Qué van a hacer con esos dos? ¿Dónde los van a poner? ¿Tienen ya una habitación que esté separada con acrílico en 2 pacientes? Y si uno tiene catarro y el otro tiene COVID, no vas a saberlo hasta que no le hagas la prueba. Ahora mismo vimos una reducción enorme en el contagio por influenza. ¿Por qué? Porque la gente no se está acercando, ni besando, ni hablando sin mascarilla. Así que ese protocolo que está usando el Departamento de Salud para las escuelas, me parece que está incompleto y que tiene demasiadas ambigüedades en cómo es que se va a poner en práctica. Los niños son niños, y el niño que no vea la mascarilla del otro más bonita porque tiene muñequito y le diga, cámbiame, te la cambio por un sándwich, eso va a pasar. Porque, bueno, mis hijos cuando llegaban aquí con una lonchera diferente, yo sabía que había habido un trueque. No, y ni hablar si se quitan de pronto la mascarilla y la ponen encima del escritorio. Exacto. Esa es otra cosa. O si de momento le picó el cachete y se la quitó y se le cayó al piso y la recogió y se la puso de nuevo. No, y si le picó la nariz, lo que se supone que no nos toquemos, la nariz. Tú le vas a estar pendiente mientras das clases, que esos nenes no se estén quitando la mascarilla, que se higienicen cada tanto tiempo esos escritorios, la perilla de la puerta, todos los lugares donde los niños que pueden haber estornudado sin mascarilla, o mientras tomaban su almuerzo en el salón, que aparentemente es la nueva recomendación, pues hay muchísimos momentos en que puede haber una poca, seguridad de que no surjan contagios. Pero entonces eso nos lleva a mantener las escuelas cerradas. ¿Y cuándo sería el mejor momento? O sea, ¿llegaría un momento en que se puedan abrir las escuelas realmente? Si este no es el momento, ¿tú crees realmente que este no es el momento, dadas las circunstancias de cómo está, sobre todo por la falta de organización, por la falta de información, por la falta de pruebas? ¿Tú crees que si la cosa estuviese realmente bien organizada, se podrían abrir las escuelas en este momento, dadas las circunstancias de la cantidad de gente que hay infectada y tal? Bueno, pregunta
bien difícil para mí. Yo no creo que se deban abrir las escuelas ahora porque básicamente yo no creo que las escuelas están preparadas. Okay. Porque yo no creo que los datos que nos está ofreciendo el Departamento de Salud están al día y están completos. Y no creo que se deben abrir las escuelas porque la mayoría de los viejos, que son los que tienen el mayor riesgo de morir y son los que cuidan a esos niños, no están vacunados. Se ha vacunado creo que la última cifra que oí es menos de un 20% de los mayores de 65 años. Porque como se mandaron a vacunar a los jóvenes, ¿verdad? Y a los amigos de los amigos, pues todavía hay una población vulnerable de morir por la COVID. Así que por esas razones yo no recomiendo que se abra. Creo que se debe abrir las escuelas poco a poco para ver cómo podemos mejorar el sistema. Tú puedes abrir una escuela en donde tú puedas garantizar que hay forma de que los niños se laven las manos cada vez que la maestra diga, fulano, vete al pasillo, lávate las manos con agua y jabón, canta cumpleaños feliz y entonces regresa. Y hay papel toalla para que te seques la mano y eches en el zapaconcito de al lado el papel. Uh-huh. Cuando ese maestro pueda decir, en 2 horas va a venir el conserje y va a limpiar todas las superficies que pudieron haber estado expuestas. Cuando yo pueda estar segura de que en ese salón hay hand sanitizer, hay distanciamiento, hay aire que entra. Escuché a la secretaria de salud no saber qué iba a pasar con esos salones que se han construido ahora, que todos son con aire acondicionado. Bueno, leí que no van a prender los aires. Pero aires está vedado que se prendan los aires. Y yo digo, ok, vedaste que se prendan los aires. ¿Tiene ventilación como quiera ese salón de clase? ¿Buena ventilación? O sea, no. Entonces, si no tiene buena ventilación, ¿qué es lo primero que se van a quitar los nenes? La mascarilla. Uh-huh. La mascarilla porque piensan, si me quito la mascarilla, me refresco. Ella en una conferencia de prensa no dio contestaciones claras. Ella dijo, bueno, si ahora cuando empiece el calor, pues a lo mejor que si el abanico. Mira, eso es el propagador más importante que se ha identificado en los lugares cerrados con aire acondicionado. Y nuestras escuelas, lamentablemente, dejaron de ser construidas para que tuviéramos ventilación cruzada, con todas las ventanas abiertas y la puerta abierta. Ya usted va a la escuela y no encuentra eso. Todo el mundo tiene un aire acondicionado por el calor. Las escuelas están hechas ahora con esos techos de metal que cuando empieza el calor, imagínate tú cómo se pone como un horno ese salón de clase. Uh-huh. Así que mi recomendación sería que se empezara a evaluar ese protocolo de todas las formas posibles, con un equipo multidisciplinario que pudiera identificar qué hacemos si ocurre tal cosa, qué hacemos si pasa esto otro. Tiene que estar personas de diferentes disciplinas evaluando ese protocolo, porque cuando yo lo leí, a mí se me arrugó el corazón de las inconsistencias y de lo poco pensado que está, porque aparentemente el Departamento de Salud no cuenta o no contó con los maestros, que son los que día a día saben las cosas que pasan en su salón de clase. ¿Y el Departamento de Educación está contando con epidemiólogos para tomar estas medidas? Bueno, lo que escuché ayer era que cada escuela eso no me ha quedado claro. Yo tampoco, pero aparentemente lo que la nominada dijo es que todas las escuelas que van a abrir tienen que estar en el bioportal. El bioportal es una plataforma y la plataforma es una cosa electrónica que si no hay una persona con un dedo que meta la información dentro de esa plataforma, pues no sirve para nada. Por eso es que desde un principio tú y yo hemos estado con esta preocupación. ¿Quién va a hacer qué? ¿Quién va a llenar la información? Ahora mismo se acaba de decir que los atrasos que hay en la comunicación entre los que se murieron y las estadísticas que aparecen en el Departamento de Salud es monumental. O sea, se enteraron de los muertos cuando apareció el certificado de defunción. En el registro demográfico, exacto. Porque los epidemiólogos no le llega la información. Ahí tú tienes, Delvi. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De estadísticas al día, de modos inteligentes de usar información buena para tomar decisiones. Y hay muchas cosas que se están haciendo a mano. Eso lo leí también. Ah, claro que sí.
O sea que no es como que los sistemas están ahí con una eficiencia tremenda, sino que entonces cuando es a mano, pues ya verás el tiempo que te va a tomar saber todo esto. Y los dedos se equivocan. Por eso es que nosotros cuando hacemos investigación hacemos mucho quality control y tratamos de utilizar los sistemas que menos riesgos tengan de equivocarnos, ¿verdad? Porque todos nos equivocamos. Yo, por ejemplo, ayudo en la fila de vacunación del recinto de ciencias médicas y me llegan personas con los apellidos invertidos. Y nosotros buscándolos en la lista para verificar si le toca ese día y no los encontramos, pero entonces siempre se nos ocurre, vamos a ver si lo pusieron con el apellido invertido. La fecha de nacimiento, aquí es día y mes, y entonces llega con el mes y el día. Cuando no se pasa de los 12, pues hay una confusión, pero si es, digamos... Si es 10 o 9 o 8. Pues ahí tenemos que estarle preguntando a la persona, ¿cuál es su fecha de nacimiento? Yo creo que esta epidemia lo que ha salido a relucir es que estamos en pañales, llevamos un año completito, porque la pandemia empezó en diciembre. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, yo creo personalmente que fue muy laxa en declarar la epidemia hasta marzo. Mientras tanto ya eso estaba corriendo y había brotes importantes en Europa. Así que estoy bien preocupada, Delvis, igual que tú, en que estamos tomando decisiones muy mal preparados y sí hay que abrir las escuelas. Una cosa que te quería comentar, porque escuché Espera, tengo que pausar. Aguántame, que no se te olvide que vengo contigo. No se vaya nadie. Estamos de regreso, Delvis Grisel y compañía. Te paré allí porque me tenía que ir obligada a la pausa, pero ahora dime. Sí, pues fíjate, es que la gente usa excusas cuando quieren tomar decisiones que no están basadas en evidencia, ¿verdad? Y entonces he escuchado a personas decir, hay que abrir las escuelas porque la salud mental de los niños se está afectando y hay muchos suicidios causados por la cuestión de la cuarentena y el aislamiento. Eso no es cierto. He visto, he leído, he consultado con psicólogas, amigas que quiero mucho y que confío grandemente en ellas, que me dicen, eso es bien peligroso, porque si este encierro fuera responsable de los suicidios en los jóvenes, una vez que pasara la epidemia se eliminaban los suicidios, ¿verdad? No ocurrirían más. Y eso es peligroso porque lo que hace es poner la responsabilidad de la enfermedad mental en los niños en algo externo, en el virus. Eso es causa del virus, no señor. Los niños tenemos que vigilarlos, los adolescentes tenemos que vigilarlos, porque la enfermedad mental es algo progresivo. El niño no nace con una enfermedad mental, el niño va desarrollando ciertos síntomas y nosotros como padres, como abuelos, tenemos que estar muy pendientes de esos síntomas. Y eso salió a raíz del suicidio de un jovencito y en la televisión, creo que fue en NBC, entrevistan al papá. Y el papá dice, este es un niño que de 16 años que lo tenía todo, un modelo de hijo, atleta, buenas notas, ningún problema y se suicidó. La reportera ya había entrevistado a una psicóloga. La psicóloga le dice, pregúntele si ese niño había tenido, cuando vaya a hacer esta entrevista, pregúntele al padre si ese niño había tenido algún síntoma de depresión, si lo había notado con frustraciones severas cuando tenía problemas como le pasa a todos los adolescentes. O sea que la responsabilidad que tenemos los padres la tenemos que seguir asumiendo, aunque estemos encerrados. Tú no puedes ignorarla y decir, bueno, sí, está así porque estamos encerrados. No, señor. Hay que tener mucha precaución porque el utilizar el problema de la salud mental de nuestros niños, que está muy, muy, muy desatendida, porque si tú te acuerdas, lo primero que se hicieron aquí fue destruir los sistemas de salud pública que había para salud mental en los niños. Y teníamos un programa excelente por ahí no me acuerdo el lugar, pero por Puerto Nuevo, unas clínicas maravillosas que atendían a los niños. Eso se destruyó cuando se privatizó todo, que el padre Rosselló decidió que no había que tener nada público. Ese sistema de salud para los niños en Puerto Rico se desactivó. Así que no podemos usar eso como excusa. Sí tenemos que estar muy pendientes porque puede ser un factor detonante, ¿verdad? El niño que está afuera y está jugando y está con muchas actividades,
de momento tienes que estar dentro de la casa bregando con unos padres regañones o con unos abuelos regañones, como soy yo. Pues mi nieto se va cada vez que puede a jugar baloncesto porque necesita la actividad, ¿verdad? Pues tenemos que estar pendientes a los niños y no usar excusas para tomar decisiones que no están tan fundamentadas en evidencia. Ahora otra cosa que me preocupa, las cepas nuevas, la de África, la de Inglaterra, que son aparentemente bastante fuertes, se ha pedido el uso de doble mascarilla. ¿Qué opinas de esto? He visto recomendaciones de que se use la desechable y encima una de tela. ¿Qué hay con todo esto? ¿Y cuánto realmente van a proteger? Y si nosotros realmente estamos en peligro de esos virus que andan por ahí, esas cepas nuevas. La última pregunta, sí. Es más, en Estados Unidos han ocurrido 900 y pico de tipos de variantes diferentes. Y eso es parte de lo que hay que estar haciendo una vez que hay un aviso de una epidemia o de una pandemia. Porque los virus, esa es su naturaleza, mutar constantemente. Lo que pasa es que no todas las mutaciones le salen bien, le quedan bonitas, tú sabes. A veces se muta y lo que pasa es que se muere más rápido. A veces se muta y entonces se hace más eficiente en contagiar a otros, como es lo que está pasando con las variantes que han sido identificadas en Inglaterra, en Brasil y en África. Y en África. Pero en realidad, si ellos hubieran estado haciendo esa vigilancia en Estados Unidos como la estaban haciendo en Inglaterra, hubieran detectado posiblemente esas variantes y otras peores en los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. Eso no nos puede extrañar que tengamos variantes. Eso pasa con influenza. Todos los años tiene mutaciones y cambios, y por eso es que cambian las vacunas todos los años. Así que sí hay la gran posibilidad de que aquí en Puerto Rico ya estén esas variantes diferentes. Bueno, y hay una gripe, ahora que dices influenza, y hay una gripe aviar que se ha identificado en Rusia, que ha sido pasada a los humanos, que sea ahora otro dolor de cabeza adicional. Sí, lo que pasa es que la gripe aviar, por eso cuando me comentaste, te pregunté cuál era, qué cepa era, porque esa gripe no es muy eficiente en transmitirse de persona a persona. Es transmisible de animal, que es el vector, a una persona. O sea que si tú tienes 100 trabajadores en fincas de pollo, de granjas de aves, esos trabajadores se pueden contagiar de los pollos. Por eso es que se ven cientos de miles de pollos que tienen que matar. Porque, los mataron, sí. Sí, y eso ha pasado ya, lo hemos visto en Estados Unidos y en otros países. Hay que matarlo, porque ahí está ese virus. Lo que pasa es que ese virus todavía no ha sido eficiente en pasar de persona a persona. Contrario a la gripe porcina, que ahí fue donde empezó la gran pandemia del 18. Con la gripe porcina en Estados Unidos, no empezó en España, como quieren decir algunos. Fue gripe porcina, jóvenes que trabajaban en fincas de cerdo, estaban contagiados, en ese momento se fueron para la guerra a Europa y allá fue que desata esa pandemia tan violenta. ¿Y por qué le llaman la gripe española? Porque España era el único que no estaba involucrado en la guerra y no tenía prohibición de dar noticias de cómo estaban muriéndose los soldados, no de la guerra, sino de la epidemia. Y de ahí se le quedó el nombre de la gripe española, pero eso fue gripe porcina que se generó primero en Estados Unidos y que llegó a Europa y luego regresa según va, ¿verdad?, contagiando a otros, regresa a Estados Unidos y es, bueno, a todo el mundo, ¿verdad?, porque hay una gran pandemia que todavía no hemos llegado a eso, pero estamos acercándonos. Poco a poco, sí, definitivo. Sí. Entonces, el asunto de la doble mascarilla, ¿funciona, no funciona? ¿Debemos hacerlo así ahora? Sí. ¿O pues debemos seguir igual y no pasa nada? Bueno, yo desde el principio usaba doble mascarilla porque siempre pensé que no era suficiente. Y yo me pongo la doble mascarilla, aunque ya yo estoy vacunada, porque yo no estoy segura de que yo no me pueda contagiar y contagiar a otro. El uso de la mascarilla la tenemos que ver de dos formas. Yo me pongo mascarilla para protegerte a ti, porque yo puedo estar contagiada con una enfermedad leve y al hablar contigo te puedo contagiar. Así que tú te pones la mascarilla para protegerme a mí, tú no te proteges en realidad.
tanto. Ujú. Y fíjate que la controversia, yo creo que esto, donde causó mayor controversia es porque CDC empezó a anunciar cuando empezó la pandemia que no había que usar las mascarillas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque ellos no habían desarrollado suficiente cantidad para que la gente de los hospitales usaran las mascarillas. ¿Y cuál fue la recomendación? Que no usen las mascarillas, pero sí ya se sabía, porque esa fue la forma en que se limitó el contagio en los países asiáticos con la mascarilla. Esa fue la acción más importante para el control de la propagación de la pandemia en los países asiáticos, porque ellos sí culturalmente, tan pronto les da un catarrito, se ponen la mascarilla para proteger al otro. Uh-huh. ¿Qué pasó? Cuando se creó toda esa controversia, la gente, acuérdate que se queda con lo que oyó primero. Después cambiaron, sí es bueno, porque sí se disminuye, se hicieron pruebas de laboratorios con equipos bien especializados a ver cuánta cantidad de saliva aún puede salir con una mascarilla, y se demostró que se disminuye grandemente la capacidad que puede salir cuando tú hablas si tienes la mascarilla puesta. Ahora bien, ponerse 2 mascarillas a muchas personas le da sensación de que no pueden respirar. Yo la uso, a pesar de que cuando me la pongo al principio me da esa sensación, pero entonces uno hace ese esfuerzo de decir que estoy haciendo mi parte en minimizar el contagio de otros. Yo, por ejemplo, voy, ayudo a vacunar a gente, yo voy a la farmacia, yo voy al supermercado, yo me puedo contagiar en algún momento. Así que yo tengo que poner de mi parte, y me parece que sí que es una buena idea usar doble mascarilla o usar los filtros que se compran también y se le pone a la mascarilla de tela, que tienen como un bolsillito, ahí tú le puedes meter un filtro y eso te sirve de doble protección. Yo sí creo que por ahora ese es el mejor mecanismo para reducir el contagio. Y lavarse las manos. Lavarse las manos y no ir a los sitios con aire acondicionado donde tengas aglomeración de personas. Hello, las escuelas. Ni preocupación con las escuelas. Nuestras escuelas, las que van a abrir con aire acondicionado tan pronto empieza el calor. Bueno, dicen que eso está prohibido, pero yo no sé cómo va, no sé, vamos a ver. Seguiremos, te voy a decir algo, seguiremos informando. Se nos ha terminado el tiempo. Cruz María, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta mañana ofreciéndonos esta información tan valiosa como de costumbre. Bien agradecida. Siempre me encanta poder conversar contigo y tus preguntas inteligentes que me hacen ponerme más canosa que lo que soy. Gracias, Cruz María. Buen día. Bueno, amigos, a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.